Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Acuario. Aquellos que lo tengáis como signo solar, ascendente, lunar o incluso esté en vuestra carta astrológica o lo sea vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura porque tendrá respuestas muy positivas y con esperanza para todos vosotros. Para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva o esté contigo para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción. Me contáis lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar todos vuestros sueños. Y ahora sí, Acuario, voy a retirar estas barajas porque ya sabéis, los que me conocéis, que voy a empezar con mi oráculo, que está basado en el tarot y la cábala, 120 cartas, muy hermoso, y luego también utilizaré mi baraja de mensajes para saber qué palabras hay dentro de su corazón. Y os quiero decir, primero, gracias de corazón por todo el apoyo, comentarios, likes, suscripciones, porque esto nos ayuda a crecer, amigos míos, porque es nuestro canal, las lecturas no existirían sin vosotros y hacéis que otras personas lleguen aquí, reciban sus mensajes y las ayudáis con cada comentario que escribís, contando vuestras historias. Quiero que la gente tenga esperanza, por eso lo hago. Y os voy a enseñar, Acuario, qué tengo para la semana que viene, porque he recibido una baraja preciosa que está basada en series de televisión que muchos conoceréis y en cómics, si os gustan, y veremos qué mensajes nos traerá la semana que viene. Es muy bonita, me encanta, ya sabéis que a mí el color y todas estas ilustraciones tan bellas, coloridas, me dan mucha esperanza, amigos míos. Pues me encanta y quería compartirlo con vosotros. Y os recuerdo que si no me conocéis, mis tiradas son atemporales, aunque ahora esté hablando de esta semana de abril, mayo, la próxima que empieza también. No importa, si veis esta tirada dentro de unos meses, estos mensajes os llegarán en el momento adecuado. Y lo primero que haré para vosotros, Acuario, es sacar unas iniciales. Y estas son para vosotros. La M, la S, la R, la D, W, X, la C y la O. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Acuario, voy a empezar con vuestra lectura. Y quiero recordaros también que sé que hay muchas personas que me veis. Por tanto, no importa cuál sea vuestra situación, si tenéis ahora mismo una relación de pareja, si estáis esperando un ex, un alma o llama gemela, o hablando con una persona desde la distancia, chateando con ella y a ver si os conocéis. O incluso que sea una persona que desde hace muchísimos años amáis y es vuestro amigo o amiga. Mi baraja dará respuesta a todas las situaciones. Yo quiero que la adaptéis a la vuestra. Y bien, voy a preguntar, y antes de todo invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Acuario, para que me den luz, verdad y justicia. Y también la unión que pido siempre. Veamos, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril, mayo y feliz día para las madres, que es este día 1, mañana? Hoy que veréis la lectura y en los próximos 3 meses, Acuario, tengo aquí la primera carta para vosotros y es un 10 de bastos. Primer signo de la tirada, Sagitario. Este 10 de bastos viene con cargas, amigos míos, porque sé que los que me estáis escuchando ahora podéis estar muy fatigados con esta situación. Tener muchas responsabilidades con vuestros hijos, la familia, el trabajo. Tenéis demasiado peso y estáis ayudando a otros y quizá ya no podáis más. El 10 de bastos me dice que descanséis, que intentéis pedir ayuda a otras personas, que no llevéis esta carga vosotros y vosotras solas. Esta chica que yo puse esta foto aquí está mirando hacia las montañas y después de todo este trayecto duro consigue sus éxitos. Y la carta, como bien dice, hay fatiga y necesitáis que os liberéis de las presiones y también de las dudas que tenéis sobre vuestra alma o llama gemela. También es un número 10 que me está indicando comienzos
y finales de ciclo. Yo ya siento por esta tirada que hay otra nueva oportunidad. Tened esperanza. Y aquí tengo a Sagitario, en ese 10 de bastos. Y ya sabéis que Sagitario es un signo muy aventurero, fuerte, que es fuego puro y que su planeta es Júpiter, el planeta de la expansión y de los éxitos. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos 3 meses? Acuario, tu persona también se puede sentir así, muy cansada de estar o en separación, de no estar con vosotros. ¿Qué le depara Acuario? Veamos, Acuario. ¿Qué os estaba diciendo? Porque yo ya lo puedo sentir con estas energías. Os decía, una persona que en Rider Waite tiene en su espalda 10 bastos que representan la intuición, la creatividad y el esfuerzo que ponemos para conseguir nuestros objetivos. Sentís intuitivamente o que os llegan a la mente mensajes telepáticos y también sueños. Tengo esta segunda carta al lado del 10 de bastos. El peso que lleváis es de no estar con él o con ella. Y tu persona también se siente así, Acuario. Aquí hay señales de vuestros guías espirituales y de esta persona. Quiero que me digáis en los comentarios qué sueños tenéis. Muchos de ellos son premonitorios y os están avisando de lo que debéis de hacer. ¿Veis secuencias numéricas? Puede ser el 1, 1, 1, 1, 1, que me hablan también de vuestra individualidad, de los progresos que estáis haciendo y de todas las iniciativas que habéis elegido en este momento. Vuestros guías espirituales os dicen, lo estáis haciendo bien, Acuario. Sois como el loco. Vais a obtener todo el reconocimiento, la unión y lo que perseguís en vuestra vida. Sed persistentes y tened fe. Tus guías espirituales te muestran cambios y una reunión con tu gemelo. Aquí el fuego y al lado los bastos. Estáis ardiendo los dos. El espíritu también se está comunicando con él. Estáis en el camino correcto. Esto es lo que significa esta secuencia. Y no solamente de unión física, espiritualmente ya estáis unidos a esta persona. Seguid con vuestros objetivos y propósitos de vida, sin importar qué edad tengáis, porque siempre que estemos aquí en la Tierra debemos servir al mundo. Y juntos, con tu alma o llama gemela, vais a hacer grandes logros. Todo ese peso que lleváis en la espalda, e incluso lágrimas, van a convertirse en una gran copa de amor, con este maravilloso y mágico 11-11. Puede que estéis viendo otras cifras, decídmelo en comentarios y yo os diré lo que significan. Mirad, una pareja, él te siente así, en su lecho, sí, porque también tiene muchos deseos íntimos contigo, fuego de una llama gemela, quiere abrazarte y estar dentro de ti. 11-11. Amigos míos, algo se está acercando. Este 1 que me habla de nuevos comienzos. También como el loco, que sois vosotros. Y la estrella, que también es Acuario, de un renacimiento. Habéis soportado durante mucho tiempo y aprendido a valoraros y a saber quiénes sois. Que no os dé miedo dar pasos, porque os van a llevar hasta él o hasta ella. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos 3 meses? Acuario, ¿qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril? Veamos, Acuario. Acuario, esto puede ser, esto es real. Antes os voy a enseñar la baraja de tarot que voy a utilizar. Y había puesto esta cuando las he mezclado, siempre lo hago. Y es el loco. Es la misma carta que ha saltado ahora mismo para vosotros, porque es el 0, el infinito, número de Dios. El loco, Acuario. Mirad, el universo está con vosotros. Quiero que afirméis en los comentarios y en vuestra casa, donde estéis mentalmente, yo ya tengo lo que estoy deseando, mi unión feliz. Yo soy la mujer o yo soy el esposo de esta persona. Dios
Nos hizo a su imagen y semejanza y estamos aquí para ser felices, amigos míos. Y aquellas etapas más duras que tenemos, porque también hay tristeza, no lo voy a obviar, nos sirven para madurar y ayudar a otros. Urano, vuestro planeta, confianza plena, entusiasmo, aquí hay futuro, renovado. Ambos tenéis la oportunidad de empezar de nuevo. Tu gemelo está decidido a tener una relación contigo y está aquí como este loco, dando este salto hacia el infinito, el abismo, lo desconocido, el nuevo aprendizaje eternamente que le llevará hasta tu destino. ¿Cuál es el mundo? Como el Anima Mundi Sofía, ascender, ser el alma pura que ya habéis sido durante toda la eternidad y ahora aquí en la Tierra. Esta persona viene a por ti. Tengo aquí Acuario. Tengo aquí la tarjeta, amigos míos, pero que lo sepáis. ¡Qué tirada! Impresionante, amigos míos. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de... Y esta es que se ha dado la vuelta, ¿habéis visto? Yo os iba a decir algo más. Todas las cartas del tarot son increíbles, con sombras y luces. No hay positivas ni negativas. Hasta la carta que podáis ver de la estrella, que es Acuario también, tiene una sombra, que es el pájaro ibis. Nos está diciendo que debemos aprovechar el momento. La vida es efímera. Y lo que os quería decir, amigos, es que el loco es una carta que se mueve en todos los caminos del árbol de la vida, que son 10 sefirot, porque siempre está aprendiendo y con una nueva oportunidad. Tu persona se siente como un niño y tú también como una niña, con ganas de reencontraros como la primera vez. Te enamoraste fue un flechazo y le recuerdas muy vívidamente, Acuario. Sueñas con él. Aquí vais a estar. Como yo hice esta foto para personas que ya os conocéis, y no hablo simplemente de esta vida, sino de las vidas pasadas. Olvidar, perdonar y sanar, como el loco y como la estrella y como el juicio final. Es hora de un nuevo futuro. Ambos habéis atravesado muchas experiencias, 10 de bastos, y habéis entendido que vuestro propósito es estar juntos. Se abre ante ti un mundo mágico. Mirad qué cartas. Claro que son mágicas. Vais a estar con ellos, muy abrazados y con una pasión extraordinaria. Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos 3 meses, primavera, verano, con unos inicios mágicos? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos 3 meses? Acuario. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril? Y esta carta quería salir. Compromiso. Amigos míos, 120 cartas que tengo. Y ahora no doy la vuelta porque os voy a enseñar que hay múltiples situaciones. Y sin embargo, mirad qué cartas. Cuando ya no podíais más y estáis buscando un consejo, estáis en esta lectura y estáis viendo que todo lo que percibís de esta persona en vuestro corazón, en vuestra mente y cuerpo son reales. Que vais a tener un reencuentro y que además esta persona quiere un compromiso real. Viene con un pentáculo. Y os explico que este pentáculo representa el alma que está encerrada dentro del pentáculo y el mundo material, la moneda. Pero no nos olvidemos de que somos un alma. Quiere tener una relación contigo material, un compromiso, una boda, estar juntos en vuestro hogar. Y va a ser posible. Él te está viendo y está orgulloso de ti. Con esta relación, con este 11-11 y cómo se siente contigo, lo tendrás todo. Ya debes ser feliz, Acuario, porque eres un ser completo y esta persona viene a ser como el yin y el yang, tu contraparte. Como otra persona que te ayuda, como tu propia alma, como el loco que va recorriendo caminos y se encuentra a diferentes personajes que están en su vida, pero eso no significa que él no sea feliz. Yo quiero que lo seáis, ¿de acuerdo? Pues aquí tengo un as de pentáculos con Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Cómo viene esta persona? A entregaros, como yo lo veo representado para mí, en un compromiso, en un palio nupcial, amigos míos. 4 palos,
que son elementos naturales, como los bastos, con mucho fuego e intuición, con ganas de estar contigo también íntimamente, y además que no le da miedo comprometerse, por eso está aquí al aire libre, jurándote y prometiéndote su amor eterno, ante las estrellas y cerca del mar, porque el mar me habla también de su subconsciente y sus emociones. Imaginadlo. Muchas velas aquí junto al 11-11. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos 3 meses para Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos 3 meses? Para aquellos que deseáis casaros, aquí está vuestra carta. Miedo. 10 de bastos y ahora tengo un 9. Una persona que ha sufrido con sus anteriores relaciones. Y aún así tengo el 9 de bastos porque aquí hay mucha fortaleza. Con vosotras y también con él. Dolor, desconfianza, oscuridad. Por eso está esta chica con esta capa negra. Y entre muchos árboles. Has vivido situaciones que han hecho infravalorarte y sentir que no podrás tener una vida feliz. Libera tu angustia y asciende, que es lo que representan los bastos, la gran fuerza que tenemos interiormente. Tu persona te añora y es una carta también que me dice que has sufrido. El personaje en Rider White tiene una venda que está en la frente. Ha tenido dolor por sus anteriores relaciones, experiencias de la vida y también por no estar contigo. Si tú, Acuario, te sientes así como esta chica, si eres un hombre, no importa, son energías, que está desvalida, que tiene frío, que está en un bosque nevado, apartado de todo y se cree que está sola, no es verdad. Los bastos son un gran don de Dios. Confía en tu intuición y sigue hacia adelante, porque hay ciclos que se están terminando con el 9, con el 10 y que van a empezar otros con el 0 y con el 1. Y aquí en el 9 de bastos sigo teniendo a Sagitario. Y ahora voy a sacar una carta más. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara Acuario en el amor? En esta carta tengo aquí, mirad, el 11-11, as de pentáculos con una boda, el loco reencuentro, la fuerza, energía masculina. Tengo aquí el sol, un arcano mayor, que me está hablando del amor y de la compasión. ¿Cómo te siente esta persona? ¿Cómo te ve? Así, como una reina, poderosa, enigmática, eres muy misteriosa, también atrevida, valiente y que sabe desafiar todos sus miedos y tener sus pasiones bajo control, tomando a ese león que también está representando a tu alma o llama gemela y lo tiene bajo su pubis. Una carta de lujuria y de contención. Aunque ahora mismo no te esté hablando, Acuario, esta persona te está viendo y soñando, pensando en lo hermosa que eres, como la carta de la fuerza y además con un corazón muy puro porque ella está vestida de blanco y tiene una tiara, aquí lleva joyas, pero en la carta original son flores porque es una reina. Así lo tenéis, bajo vuestro control. Y quiero que sea, cuando digo algo así, en igualdad. No es que él esté sometido, sino que siente el empuje de estar contigo, amándote en su cama y en su vida. Esto es lo que representa. No importa que no esté hablando, tú mantente en equilibrio, Acuario, porque esta persona dará ese paso, ese salto a lo desconocido que será estar contigo de nuevo, recordando sus vidas pasadas. Le tenéis completamente encadilado con tu belleza y todos tus valores. La fuerza. Eres tú quien puede solamente abrir su boca y sentir toda esa pasión. Leo. Ya sabéis que Leo representa en el tarot, que es el fuego, nuestros deseos más carnales, las relaciones íntimas, para tener niños y también para parir muchas ideas. Y la fuerza está arriba, en la sefirá número 1, Keter, con el mago, otro arcano mayor. ¿Por qué están juntos? Porque los dos se ayudan mutuamente a materializar lo que está en este mundo.
y sin control, desbordando todas nuestras pasiones o nuestras emociones, imaginaos, nuestra ira, nuestro odio, porque a veces pueden ser incluso unos segundos, nuestros enfados, tristezas. Si no lo tenemos bajo control, amigos míos, eso puede ser un auténtico huracán. Ahora debéis estar equilibradas y perdiendo este miedo, confiando en la intuición de los bastos. Y voy a ver que tengo en la base de la baraja una carta asociada a los pentáculos, 7 de pentáculos, y estoy hablando de la cosecha. Una chica que va y está recogiendo limones. ¿Qué representan los limones? ¿Los habéis visto últimamente o los coméis o los habéis soñado? Porque son como el oro, como el sol. Representan mucha abundancia financiera, éxito también en el amor, porque yo lo he soñado. Entonces van a venir muy buenos tiempos. Aquí habrá abundancia y aceptación. Recibiréis la recompensa de vuestro trabajo y la unión con la persona que deseáis. Perdonar. Aquí otra pareja que está en la playa, en una hoguera, con mucho fuego y deseos de estar contigo también íntimamente, Acuario. Vais a perdonaros y tener un nuevo ciclo. La emperatriz, igual que te veía con la fuerza, también te ve aquí. La mujer más importante de todo el universo. La emperatriz es la más especial, número 1 en el tarot. Ella lo contiene todo, sensualidad, energía, ideas, da luz, no simplemente a niños, sino también a todo lo que está a su alrededor, como este prado, flores, ríos, árboles, familia. Si queréis tener hijos o ya los tenéis, es vuestra carta. Y él te ve así, como su alma o llama gemela, hermosa y fascinante, dulce y cálida, tierna, pero también salvaje. Con la carta de dones y la templanza, que es Sagitario, habrá comunicación y que no os importe si hay diferencias entre vosotros, de edad, de cultura, o estáis en diferentes países. Va a haber un acercamiento y aprovechad para sacar de vuestro interior los dones que tengáis. Aquí, este 7 de pentáculos. Tengo voy a sacar mi baraja. Tengo muchos signos de tierra, amigos míos. Voy a dejar estas barajas aquí. Tengo muchos signos de tierra. Quiero que me digáis si esta persona, he empezado con Sagitario, es un signo de fuego. Sagitario, Leo, Tauro, Virgo y Capricornio y Acuario. O quizás tenéis también alguno de estos signos en vuestra carta astrológica. Y tengo aquí otra vez Tauro en el 7 de pentáculos. Alguien que ya se prepara para recoger, porque previamente habéis trabajado mucho, no simplemente pensando en esta unión, sino en lo que queríais conseguir de vuestra vida y cambiando interiormente, porque hay que hacer un trabajo de sanación con nosotros y con los demás, con nuestra familia y ancestros, amigos míos. Y lo habéis hecho. Tenéis todo el coraje y el valor de la fuerza. Y ahora vamos a saber qué mensajes tiene. Querían casi salir muchas cartas. ¿Qué mensajes tiene esta persona para ti, Acuario? Veamos, ¿qué mensajes tiene esta persona para Acuario? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Acuario? A ver, la primera carta. Está soñando contigo. Tengo aquí la carta de la Luna, Neptuno, Piscis. Muchos sentimientos ocultos. Puede que también relaciones secretas y que esta persona durante la noche no deja de pensar en ti y de soñar contigo. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Acuario? Y esta carta. Mirad. Soledad, chakra del tercer ojo, fuerte intuición, amigos míos. Estáis viendo números y señales. ¿Qué mensajes tiene esta persona? Tengo aquí la carta de sincronicidad y en la base de la baraja, protección. Tú siempre estarás a salvo conmigo. Quiero protegerte de todos. Te siente y te ve. Dolor. Siento haberte traicionado. Te engañé con otra persona y no te lo merecías. Perdóname. También ese peso lo puede llevar sobre su corazón, amigos míos, como el 10 de bastos. Perdón.
No debí marcharme sin darte una explicación. No me siento bien no habiendo respondido a tus mensajes. ¿Alguna vez te bloqueó? ¿Te hizo ghosting? No respondió. Desapareció. Porque lo siente. Obsesión, como la carta de la luna. No puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordaba cuando me decías que me querías. Sabe que le quieres. Y siente haberte desilusionado. Confusión. ¿Estás tú también soñando conmigo? Por las noches siento que estás en mi habitación. Cuando tengo esta carta tan mágica como la luna, para mí es tan positiva porque la luna somos nosotras, o todos los que tengamos energía femenina, porque es tan fértil y es mágica. Porque yo trabajo con la luna en los rituales, podéis hacerlo vosotros también. No puede dormir, tiene una fijación constante contigo. Si, como yo ya lo siento, su alma o llama gemela y esta conexión como es eterna, no puede dejar de pensar en estar con vosotros. Tengo aquí a Piscis. Sincronicidad. Tu nombre está siguiéndome por todas partes. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. Puede ver tu nombre en la televisión o en una película, en un vídeo y de repente aparece tu nombre por muchos sitios o en una valla publicitaria, en un periódico. Y dice, ¿qué es lo que me está ocurriendo? ¿Por qué veo tantas veces su nombre? Porque tú también que me estás escuchando piensas en él. Y estáis conectados. ¿Hay alguna canción en especial que sea la vuestra o que él te mandase? Soledad. Como la carta del ermitaño o de El colgado. Ahora prefiero estar solo. Por favor, deja que sane. También hay que hacerlo, amigos míos. Con ese 9 de bastos yo ya veo que esta persona tiene heridas. Que pueden ser físicas, emocionales. Debes dejar que él termine sus procesos, porque hay viajes que debemos hacer en solitario. Mientras, sí que podéis enviarle todo vuestro apoyo y amor. Chakra del tercer ojo, haréis meditaciones para abrirlo. 11, 11, 2, 2, 3, 3. ¿Qué secuencias estáis viendo? Puede ser el 10, 10 o el 4, 4, no importa. Todos contienen mensajes. ¿Lo estás viendo como yo? Creo que el universo me está mandando una señal sobre ti. Ve estas secuencias, se repiten mucho y ha tenido que buscar qué significa. Hay sincronías, canciones, tu nombre, los números, los sueños. Almas llama gemelas, amigos míos. Y ahora voy a sacar una carta del tarot para vosotros, a ver qué más nos tiene que decir. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos 3 meses? La tomaremos como consejo o cómo se está sintiendo tu persona. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos 3 meses? Vamos, que no tienes que decir más. Y esta carta quería salir 4 de copas, caballero de bastos. Voy a ver si alguna se ha dado la vuelta más, por si acaso. ¿Veis que no? Viene con mucha energía sensual, amigos míos. Pasa de la baraja, el mago. Os he hablado justo cuando tenía la carta del loco, que era el 0, y os he dicho, el loco va recorriendo un camino. Y a la primera persona que se encuentra es el mago. Aquí hay una brujita. Mira cómo te está mirando, pero muy, muy de cerca. Hay muchos ojos en esta carta. Está aquí, te está sonriendo. Hay un pentáculo también, copas, porque el mago trabaja con todos los elementos del tarot y todo lo hace posible. Y es el que está, como os he dicho, la sefirá número 1, Keter, que representa el cosmos, y el chakra corona. El mago y la fuerza están juntos, porque esto se va a hacer real. Trabajad con vuestros tones, porque el mago es una figura que trabaja con su cuerpo, de cintura para arriba, vuestras manos, qué habilidades tenéis, y también con vuestra mente. Y como es un brujo de los antiguos, ¿qué hace? Magia por detrás. Esta persona se está moviendo, es poderosa.
y tiene secretos que saldrán a la luz. Veréis también muchas verdades. Aquí hay como una especie de río que va cruzando y que llega hasta las montañas, que llena las copas, hay mucho fuego también. ¿Verdad? Me están hablando de que se revelarán secretos. Se está acercando, amigos míos. Aquí tengo un hermoso paje de copas que está durmiendo como un niño, un adolescente, una persona aunque sea mayor, pero que es muy pura dentro de esta copa. Cuando estamos enamorados es como si no tuviéramos una edad adulta. Nos perdemos. Pues así está tu persona, como este paje de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio, aquí con su mantita y se conecta contigo durante el día y la noche porque tiene habilidades psíquicas. Este paje te está recordando a través de su mente, quiere enviarte todos esos mensajes telepáticos y quiere soñar contigo conscientemente. Te habla a través de tus sueños y está aquí rebosando con todo este amor para ti. Aquí en secreto tiene que hacer y dar movimientos porque no quiere que le digas que no. Esto es lo que piensa el paje de copas. Es por eso una carta de separación, porque no es tan decidido como otros pajes, el de espadas o el de bastos. A él le da miedo. Pero con el mago aquí y con las cartas que tengo y el caballero de bastos, viene con todas, amigos míos. El mago, Virgo, Géminis, paje de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio. Voy a poner aquí signos de agua, Virgo, y tengo Géminis, que Mercurio es el planeta de el mago, que ya me está hablando de comunicación, de viajes también y de comercio. Si estáis alejados de esta persona, antes teníamos en la base de la baraja la carta de la templanza, se moverá. Dejad que sea él, porque viene corriendo, y muy literal, como el caballero de bastos, con mucha pasión. Su gran falo masculino que lo tiene en la mano, que es el basto, intuitivo, eso es lo que os dice, que creáis los mensajes que lleguen a vuestra mente. Ese primer instante, esas palabras no las analicéis racionalmente. Aquí, en un pasado, esta persona con un 4 de copas, Cáncer, os rechazó. No quiso continuar la relación, o se fue, o puede ser que sea ahora, recientemente, que os haya puesto un alto. Ahora no estoy preparado, no sé lo que es lo que quiero. Respetad este tiempo, porque sí sabe que le amáis. Este 4 de copas es él o ella, tienen vuestro amor muy cerca, ¿de acuerdo? Aquí tengo a Cáncer y con el caballero de bastos, que es Sagitario. Otra vez, y empezamos con ese mismo signo. ¿Veis esta figura aquí? Que está y que tiene ha salido varias veces, ¿no? Una pierna doblada, pero que mirad dónde está. Está en una zona que parecen los genitales, porque un caballero de bastos viene corriendo con mucho entusiasmo, fuego y pasión. Es una persona que puede estar viniendo del pasado, que ya os conoce, que está a vuestro alrededor y que quiere no simplemente tener una relación maravillosa, feliz, con mucha ternura, sino apasionada, salvaje como él. Y está preparado para ti. Mirad, como está con su cuerpo, voy a enfocarlo un poco más, parecen unos corazoncitos, todo lleno. Está su cara roja y hay mucho, mucho deseo. Está vivo, vivo por ti. Acuario. Y yo siento que este 4 de copas sucedió en el pasado y así os sentisteis mal porque os rechazó, porque entonces no quiso tener una relación como la que estabais buscando, o comprometerse, o en un momento, por ejemplo, puede ser vuestro marido o mujer, os dijo, no, ahora no me siento bien para seguir con esta relación adelante. Y esto se revierte. Habéis visto qué tirada y con cuántas cartas. Y ahora veamos, Acuario, voy a sacar una carta de esta baraja, a ver qué más nos quiere decir tu persona. Puede ser un mensaje o una estación del año. Son 89 cartas. Ahora lo veremos. ¿Qué le depara a Acuario en el amor? Amigos míos, esta se ha caído al suelo. Esperad. Aquí, mirad lo que ha salido. Una chica que puede estar a vuestro alrededor, no sois vosotras, no.
y que puede estar coqueteando con tu persona. Mirad las personas que tenéis alrededor. Esta energía me recuerda mucho al 7 de espadas, a alguien que compite. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos 3 meses, Acuario? ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos 3 meses? Y aquí tengo a vosotras, por eso yo, como conozco las cartas, ignorar esta energía, porque aquí estáis la consultante o el consultante. También hay una carta que habla de hombres, pero como sois energía, quiero que no sintáis que esta carta solamente es para mujeres, también para vosotros. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos 3 meses? Acuario, sois un signo tan inventivo y futurista, me encantáis. Mi medio cielo está en Acuario, amigos míos. ¿Qué le depara Acuario en el amor en esta semana? Y esta carta de aquí, tengo un fin de ciclo, ahora se desbloquea toda la situación en primavera. Hay que salir de este laberinto, amigos míos. Habéis sentido como que mal, muy inconstante. Cuando veo tantas máscaras, aquí ha habido secretos y también una desubicación, como ese 9 de bastos. Puede que esta persona sea menor o que vosotros lo seáis. ¿Veis que tiene aquí un corazoncito en una mano? Es como si fuera un anillo. Y el 7 que pertenece al el arcano mayor, el carro. Un número muy espiritual y con mucha suerte que viene del universo y de las estrellas. Aquí tengo los pececitos. ¿Alguno tenéis a Piscis en vuestra carta astral o lo es vuestra persona? Porque hay comunicación entre los peces también. Como Piscis, ya veis que es tan intuitivo, con muchos poderes psíquicos, igual que tenía a un paje de copas, caballero de copas y también la reina. Hay comunicación entre vosotros mental, telepática y a través de los sueños. Vuestro subconsciente, la cuarta dimensión, se unen para transmitiros información y es un signo muy romántico. Viene con mucha pasión amorosa. Pide un deseo, Acuario. ¿Cuál es? Ahora mismo en los comentarios y en tu casa. Hazlo. Aquí viene este unicornio y esta lámpara para ti. Amistad, así me siento yo contigo. 2 corazones que se tocan las manos, estrechándose. No podría estar sin ti. ¿Cómo podría estar yo sin ti? Necesito tocarte porque quiero protegerte. Te echo de menos. Y soy picante. Quiero seducirte y me encantas. ¿Os gusta llevar tacones o maquillaros? Mirad, presta mucha atención a tus ojos, le encantas. Pues todo esto es lo que te tiene que decir, Acuario. Y además, que salgáis de vuestros propios bloqueos, de este laberinto. Ya teníamos 10 de bastos, 9 de bastos. Terminad ciclos, se puede salir. Y tengo también primavera. Acabamos de empezar la primavera. Pues un nuevo ciclo. ¿Veis? Desbloqueos y mariposas. Muchos corazoncitos rosas que me hablan de la invitación de una nueva relación. Esta persona se acercará con un deseo romántico, también muy apasionado. Y de renacimiento, como en la carta de la muerte, tantas mariposas. Convertirnos en otro. Pues esto va a llegar pronto para vosotros. Amor en primavera. Pues bien, amigos míos, hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Espero que os guste y que me digáis cuál es vuestra situación y en qué os sentís identificados con estos números, sueños. ¿Cuál es la conexión tan fuerte con esta alma o llama gemela? ¿Quién es vuestro ex? Una persona cercana. Y gracias a todos por vuestros comentarios, apoyo, likes, suscripciones, porque gracias a vosotros el canal existe. Y nos veremos en la próxima lectura, Acuario. Y mientras os envío muchos abrazos, besos, mis bendiciones y que paséis un fin de semana precioso. Nos vemos en la próxima lectura, Acuario.